Buenas noches, señores. Aló, buenas noches, señores. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿En qué nos hemos quedado en la clase anterior? ¿Se acuerdan? Estamos viendo el sílabo. ¿En qué terminamos el sílabo o no? Señores. Creo que hemos terminado el sílabo, ¿no? Por lo que veo, sí hemos terminado el sílabo. Sí, me parece que sí. Sí, hemos terminado porque ahorita estoy abriendo, no lo cerré el archivo, y aquí tengo tributario 1 y está al final en bibliografía. ¿Mm? David Greika se está compartiendo. Sí, Lice, estoy viendo su pantalla. Bueno, veo el Word en el punto 6, planificación semanal. Allá eso espero de este, porque yo de verdad de mí no está compartiendo el sílabo. Pero es la última parte en realidad, ¿no? Ajá. Ya, excelente, gracias, eres muy gentil. Miren, cuando hablamos de tributario 1, hemos contextualizado todos los impuestos. Vamos a ir ahora hablando del régimen general. Cuando hablamos del régimen general y del régimen simplificado, voy a abrir una pestaña nueva. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, señorita.
Se está compartiendo el Excel, ¿no? David Gray, Sí, ahora sí, Lice. eres muy gentil. Acaba de Clau, aparecer. buenas noches. Un poco de delay, pero apareció. Perdón. No, no, Lice, se puede ver el Excel ahora. Excelente. Mire, nosotros, yo les he pedido que lean los principios de Adam Smith, ¿sí o no? Sí, Lice. Sí, Lice. Ya, excelente. Este señor es un economista que básicamente, producto de la Revolución Francesa, de un estado donde el feudo, el reino era muy importante y el aporte en tema impositivo era lo que se podía aportar en tributos al rey. La rebelión que se ha dado en Europa con la Revolución Francesa ha creado el Estado de Derecho, corriente que ha traído a Latinoamérica el señor o el libertador Simón Bolívar. Dicha corriente ha traído donde también en Bolivia se pagaban los tributos, no sé, los indígenas lo pagaban mediante la mita, qué sé yo, ¿no? Ese contexto tributario basados en el aporte a la corona española. Bueno, en Bolivia puntualmente en 1825 se crea el Estado de Derecho, como en muchos otros países. Adam Smith, un economista, se nota que en sus tiempos libres ha promulgado los 4 principios tributarios, ¿sí? El más importante es el principio de legalidad. Solo la ley puede crear, modificar, suprimir, extinguir las deudas. El cargador más nuevo. Está enchufado en costado, por favor. Solo la ley puede crear, modificar o suprimir. Por ejemplo, ahí, fíjense, la ley. No es una autoridad, se rige en el marco de derecho. Da principio de seguridad jurídica. Entonces, da el principio de separación de poderes. ¿Por qué? Hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo. O sea, alguien promulga la ley y alguien la cumple la ley. Hay independencia de poderes. No son juez y parte. Hay principio de eficiencia administrativa, lo que significa que el costo de pagar un tributo no es más caro que el propio tributo. ¿Está claro? Entonces, Adam Smith promulga estos principios en materia tributaria. Hace una propuesta, eso es muy antiguo, pero aquí viene la Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 323, como han podido verificar, establece cuáles son los principios tributarios a ser utilizados en Bolivia. Y ustedes saben que la Constitución Política del Estado se crea en base a principios. O sea, ¿cuán importantes son los principios? Miren, creo que a nadie les gustaría que a Leila Coca, por ejemplo, le diga, no sé, solo tienes tú el derecho a ingresar a clase si fuera de hora y el resto todos, no entra nadie absolutamente pasado que es el horario de ingreso y se le saque del aula. Pero Leila, no, tú puedes entrar. Entonces, darle ese beneficio solo a Leila. Ahí, por ejemplo, irrumpe un principio ya en ambiente de aula. Ya hay un principio, ¿no? El principio de justicia, equidad. No es justo que una persona, igualdad. Entonces, la Constitución Política del Estado se rige mucho en base a los principios. Entonces, los principios que se han adoptado son muchos de Adam Smith. Si bien son 4, al día de hoy existe un montón de principios, pero toditos siguen siendo derivados de estos principios de Adam Smith. Entonces, la Constitución Política del Estado es la ley de leyes. ¿Está claro? Es la ley de leyes. Sí, licenciado. Debajo de esta Constitución Política del Estado, están los
tratados internacionales. Donde esos tratados internacionales, obviamente, vemos en cuenta que el fin que tenemos y el artículo en el que nos estamos centrando es tributación. Entonces, los tratados internacionales también tienen que ser en materia tributaria. Lo que buscan es evitar, por ejemplo, la doble tributación. O sea, que se pague dos veces un mismo hecho económico en dos países. Los más importantes, tratado internacional con Alemania, España, Francia. La decisión 571. ¿Ya? Esos tratados sí lo deberían llevar, por ejemplo, en una maestría. Pero no les impide, yo les recomiendo, no les impide ni exime que sean acuciosas y busquen. Por ejemplo, entre un tratado de Bolivia-Francia, ¿quién cree que tiene más ventajas para evitar doble tributación? Significa que un mismo acto no se tributa en Bolivia y se tributa en Francia. ¿Quién tiene más posibilidades de ir a hacer una empresa en Francia? ¿Un boliviano? ¿O quién tiene más posibilidades de hacer una empresa en Bolivia? Un francés. Pues si fuese un boliviano en Francia, excelente, les dice, por este tratado y acuerdo internacional, no tengo por qué tributar en Bolivia, voy a tributar en Francia. ¿Se entiende? Yo les recomiendo, por lo menos los títulos, busque. Yo les voy a dar el material. Académicamente lo van a disponer. ¿Está claro? No vamos a hacer lecturas, no van a tener tareas, pero está ahí. Eso quiero que quede en su cabeza. Porque una diferencia, por ejemplo, la decisión 571, que es un tratado internacional, evita que Perú y Bolivia tengan una doble tributación. Cuando hay una empresa peruana desarrollando actividades económicas en Bolivia, puedes ver cuán beneficiosa puede ser la decisión 571 para la empresa peruana, para que no lo que vuelvan a cobrar en Perú. ¿Está claro? Vuelvo a repetir, en una maestría apenas se llega a tocar esto. Debajo de los tratados internacionales están las leyes. En leyes, aquí voy a ser bien enfático, en leyes tenemos dos leyes. Una ley de derecho y una ley de hecho. ¿Cuál es la diferencia? En la ley de derecho tenemos el Código Tributario Boliviano, 2492. Que este material académico ustedes lo tienen que manejar, ¿ya? En su versión actualizada. Texto ordenado a la gestión 2020, por ejemplo. Dicen, perdón, ¿qué era? ¿Qué era lo que dijo? Dígame. No ¿De qué logré parte? escuchar muy bien. Ahorita que tenemos que tener ese texto, decir. Y esos dos libros. Un texto ordenado de la ley 2492, que es el Código Tributario a la gestión 2020. Y aquí viene su primera tarea.
Ya les he mandado al grupo de WhatsApp inicialmente la ley 2492. Texto ordenado abril del 2020. Y acabo de Dice, buenas apuntar noches. también. ¿Perdón? Dice, ese texto que ha mandado, podemos imprimirlo, ¿no? No, si tienes la impresora y no te pesa económica ni en la tecnología, sí. Está Hoy en bien. día es digital, sería también que lo tengas, no hay ningún inconveniente. Cual sea tu comodidad y, bueno, también los medios que tengas. ¿Ya? Apaga la luz, Lili. La luz, apágala. Asimismo, les estoy facilitando lo que vendría a ser tengo 53 alumnos y 39 que han colocado asistencia. Bueno, la ley de derecho es la 2492. La ley de hecho es la ley 843, que también les he facilitado. ¿Cuál es la diferencia entre una ley de derecho y de hecho? Este te da seguridad jurídica, debido proceso. Este te establece los pasos, procedimientos. ¿Me entienden? Este te da seguridad jurídica, que es un principio. Porque la ley dice, este define qué es un tributo. Pero el término define, no dice quién debe pagar, cómo pagar. Define qué es un tributo. ¿Está claro? Define cuáles son los sujetos de la relación tributaria. Define cuáles son la sanción por deberes formales, por contravenciones. Y como su nombre dice, una contravención es un error, un pequeño impas que has tenido dentro de esos procesos tributarios. Y aquí, por ejemplo, te dice, en este caso, de 50 a 5.000 UFBs. Entonces, define qué es la sanción por delitos tributarios, obviamente, ¿no? Establece el procedimiento de impugnación. Leila Coca, ¿a qué se entiende como procedimiento de impugnación? Como quitar que solo la creación y supresión del impuesto está bajo el gobierno de cada departamento No, y los impuestos no pueden ser cambiados por una persona. No sé no, si está bien mi respuesta, pero pienso que es eso. no. Karina Butrón, gracias Leila por la actitud de participar. Lamentablemente no. ¿Qué entiendes cuando se establece el procedimiento de impugnación, Karina Butrón? Bueno, te dice, ¿es algo que puede impulsar o algo? No.
A ver, cuando la administración tributaria de impuestos cobra a un contribuyente y el contribuyente dice, no es justo, no es correcto que me cobres. Impuestos dice, sí, me debes y encontraron la deuda. No es correcto. Te voy a depurar este crédito fiscal, los impuestos. No, no quiero que me depures. No sé. Por ejemplo, Karina, si yo utilizara pañales dentro de mi proceso productivo, yo produzco reactivos químicos y utilizo pañales, ¿es un crédito fiscal y un gasto vinculado para la empresa? Karina. Sí, Lice. Sí, es vinculado. Yo hago reactivos. Yo hago elementos químicos. No sé. Aceites. No, no, Lice. No es válido, ¿no ve? Entonces el impuesto diría, no sirve para tu crédito fiscal. Y yo le digo, no sirve. ¿Sabes qué? Del pañal, yo saco ese gel y lo coloco dentro del proceso productivo. Me sale más barato comprar pañales y sacar ese gel que comprar el mismo pañal. ¿Está claro? Bueno, bajo esa figura, ¿es vinculado o no es vinculado? Entonces, los impuestos van a decir, no es vinculado. Yo tengo la verdad de mi lado. Los impuestos van a tener, yo tengo una instancia donde ir, impugnar, apelar, representar, objetar. Y esta instancia va a dirimir, se va a decir, va a resolver, va a decir, corresponde, no corresponde. ¿Dónde está establecido? En el Código Tributario. Mientras la ley de derecho, esto es lo más técnico. Esto, como su nombre dice, es de derecho. Me dirán de derecho tributario, sí. En ese ámbito. Ahora, mientras la ley de hecho, como su nombre dice, de hecho, percuta, nace la parte más técnica. Aquí, por ejemplo, te dice, por ejemplo, ¿qué impuestos son? ¿Qué impuestos existen? El IVA. ¿Cómo paga el IVA? Define qué actos es objeto del IVA. Mira. ¿Cuál es la base? Perdón, ¿cuál es el hecho generador que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria? Que para el IVA es la venta de un bien, de un servicio. ¿Cuál es la base imponible? O sea, ¿sobre qué se pasa? ¿Sobre qué se pasa? ¿Cuál es la alícuota? ¿Quién es el sujeto pasivo que va a pagar? ¿Cuál es el plazo que tiene para pagar? Tiene que dar un plazo, ¿no? Y otros similares. Entonces, sí, fíjense, para nosotros, ¿mediante qué declaración jurada se va a pagar? ¿Qué formulario? Formulario 200, versión 3. Y eso es para todos los impuestos. Lo propio sucede para el IT, lo propio sucede para el IUE, lo propio sucede para el ERC. Percátense, eso es muy distinto a esto. Este te delimita las reglas de juego, los tiempos, los plazos, las autoridades competentes para llamar a exigir cualquier tipo de revisión, control, verificación. Mientras esto es técnicamente la determinación y el nacimiento del tributo. Estas dos leyes son las más importantes.
Estas dos leyes ya se les he facilitado al WhatsApp. Dado esto, debajo de las leyes se encuentran los decretos. ¿Se puede poner, por favor? Sí. Los decretos reglamentan. No puede modificar la ley. Reglamenta. No pueden hacer un decreto así arbitrariamente yendo contraria a la ley. La ley es la más importante. Y esta ley que puedas crear en materia tributaria, ya sea de derecho o ya sea de hecho, no puede ser contraria al artículo 323, porque si no, caso contrario, esa ley ha sido creada de manera inconstitucional. Sea el artículo, toda la ley. Los decretos supremos reglamentan. Pero no puede venir un decreto supremo arbitrario y decir, yo voy a implementar esto. No eres ley, es decreto. Reglamentan lo que la ley quiso decir. Y aclara alguna omisión las resoluciones ministeriales. Solo aclaran, ni siquiera reglamentar, aclaran algo que el decreto se olvidó mencionar. Luego vienen las resoluciones normativas de directorio. Impuestos nacionales, lo reglamenta el Servicio de Impuestos Nacionales, reglamenta. Y lo operativista, lo vuelve práctico, lo ejecuta. Esto se conoce como ¿qué? Como la pirámide de Kelsen. La jerarquía. Karina Butrón, ¿alguna pregunta hasta acá? No, Liz, está todo bien, ¿se entendió? ¿Se entiende? Ya, excelente. Sí, Liz. Gracias. Licenciado, Escucho. una consulta, por favor. Los decretos y resoluciones ministeriales los emite el Ministerio de... ¿Perdón? Resoluciones ministeriales los emite el Ministerio de Finanzas y Economía. Correcto, solo las resoluciones ministeriales. Los decretos lo emite la presidenta o presidente, según sea el caso. ¿Está claro? Gracias, licenciado. Ya. Esto se conoce, vuelvo a repetir, como la pirámide de Kelsen. A ver, vemos, quitamos relleno para que se vea mejor. Formato de autoforma. Quitar relleno. Sin relleno. Esto se conoce como la pirámide de Kelsen, por si acaso. Insertar. Se sale nomás, amor. Cuidado que se dé aquí atrás también. ¿Está claro? Esa es la pirámide de Kelsen. Los principios, vuelvo a repetir, apoya. Hemos visto que esto es muy, muy importante. Las leyes. ¿Por qué? En las leyes está
los elementos que nosotros tenemos que trabajar en materia tributaria. Su tarea. Este Excel se los voy a pasar también. Su tarea es que la 2492 me van a hacer mapa mental y esquema conceptual. El mapa mental, como su nombre lo dice, es solo colocar en círculo, me pueden colocar el título, y alrededor de este colocarme el título 1 que corresponde, el título 2 que corresponde, así alrededor. Si gustan, pueden hacerlo tipo medusa, pueden hacerlo en redondo, como guste. Y aquí el título 3 y así sucesivamente. El título 4 cuando corresponda. El título 5 y ahí van colocando el título 6 cuando corresponda. Título 7 se amerita. Y a su vez de este título 5, sí que me dirán, este tiene un capítulo 1, un capítulo 1, un capítulo 2, un capítulo 3. El capítulo tiene sección 1, sección 2, solo Licen, títulos. una pregunta. Dígame. ¿Vamos a hacer por capítulos? No, y no por por títulos, toda que la es lo ley que está diciendo, ¿verdad? 2492. Toda la ley 2492, en uno solo. Ah, ya, está bien, Lice, gracias. ¿Ya? Y el esquema conceptual es un resumen en sus palabras. ¿Está claro? Leen y me escriben. Leen y me escriben. Lo pueden hacer cada cierta cantidad. No sé, por ejemplo, lo pueden hacer por secciones. Cuando ameriten la importancia, lo harán por artículo. Pero es un resumen en sus palabras. ¿Ya? Esa es su tarea. Dicen una pregunta, ¿para cuándo es esta tarea? Para el día del examen. Ya, bueno, gracias. Yo voy revisando su tarea en la medida que vamos avanzando. De nada me sirve a mí que yo avance esto y me elaboren 5 días antes del examen. No tiene ningún sentido. Tampoco te puedo decir la siguiente fin de semana porque es harto. No es para acabar. El hecho de que tengas como topes ese día significa que yo no te pregunte lo que has avanzado. No has avanzado nada hasta la cuarta semana, quinta semana, ahí ya pues, ahí voy evaluando. Tiene que ser mesurado el avance. Más o menos? ¿Ya? Bueno, ¿Y hasta qué fecha es, dicen, el examen? eso hay que esperar el cronograma de la universidad. ¿Ya? Lo recomendable, yo diría máximo unas 2, 3 semanas. Ahora, la pregunta es ¿por qué el tema tributario, es importante? ¿Por qué
¿Por qué se rige así en jerarquía de normas? El hecho de que hay alguien, un abogado en derecho, precautela todos los cumplimientos de estos pasos y nosotros precautelamos el cumplimiento de estos otros pasos. Que sea objeto, coma, hecho generador, coma, base imponible, coma, alícuota, coma, sujeto pasivo, coma, plazo, DDJ. Nosotros técnicamente nos han exigido esta parte, pero muy poco esta parte. ¿Por qué es importante? Porque el Estado tiene que tener sus fuentes de financiamiento. ¿Y cuáles son esas fuentes de financiamiento? Hemos dicho. El crédito externo. ¿Quiénes son aquí? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la KfW, la CAF, China. Este tiene un coste. ¿Y cuál es su costo, señores? El costo es endeudamiento. Y tiene una tasa de interés porque no es gratis. Pero tiene un precio. El otro motivo es un fuente de financiamiento interno. ¿Qué hace? Tenemos los bonos del Estado. Que el banco, cuando me refiero a bonos, no me refiero a los bonos que nos da el gobierno, ¿no? Bonos salud, bonos no sé qué. Son títulos, valores negociables que el Estado te sabe plata y de aquí a 3 meses te voy a pagar con 9.5% de interés. Oh, es una tasa alta, sí. Los certificados de depósito, los CDs. Es otro. Tiene un costo, sí, tiene un costo. El endeudamiento. Sí. ¿Qué le hemos dicho? Otra fuente de financiamiento. Las empresas del Estado. Empresas, no instituciones. No es lo mismo una empresa como YPFB que decir la Contraloría, el INE, no es lo mismo. Acá lo que busca como fuente de financiamiento es el lucro. ¿Cuál es el costo? Su costo es la politización. Por ende, virtudes como el nepotismo, la corrupción, tienen a destacar. Voy a cesar, bebés. ¿Ya? Que por si acaso pueden llevar a la quiebra.